Buenos días a todos. Vamos a dar inicio al comité GCC correspondiente al 9 de febrero de 2017. En datos económicos comenzamos por Japón, que el día de ayer y en conjunto pues también hoy se hicieron publicaciones sobre ventas de maquinaria y órdenes de maquinaria. Por un lado, las ventas superaron las expectativas con un crecimiento del 6.7%. Este indicador es bien volátil en términos anualizados. El crecimiento también es muy favorable. Sin embargo, desde el lado de las órdenes de maquinaria, que se publicó el día de hoy hacia la 1 de la mañana, el indicador, pues, si bien cierto en crecimiento, un poco más moderado que el anterior mes. En China también se dio a conocer datos de cuenta corriente, se moderó de manera importante a la mitad, y entrando en Alemania las cifras de balanza comercial. Las exportaciones alemanas durante todo el 2016 crecieron 1.2%, las importaciones solo la mitad. Por eso ese superávit comercial alemán es de 253 billones de euros, lo cual pues puede incrementar un poco las discusiones acerca de si no hay manipulación del euro por parte de Alemania, algo que por lo menos desde las autoridades alemanas y de las autoridades del Banco Central Europeo ha quedado descartado. Con relación a Estados Unidos, hoy noticias muy livianas también, solicitudes de subsidios de empleo, inventarios mayoristas y las declaraciones de los gobernadores de la Reserva de San Luis y Chicago, respectivamente Bullard y Evans. Evans ya habló, no esperamos pues nuevas información por parte del gobernador. Queremos ver más bien cuál es la postura de Bullard en cuanto a 2 o 3 incrementos de tasas para este año y si ha modificado esa percepción sobre lo que tenía en diciembre del año pasado. En México, muy interesante, reunión del Banco Central, en la que el mercado espera 50 puntos básicos de incremento, hoy 2 de la tarde hora colombiana, y para que se hagan una idea de qué es lo que está esperando el mercado frente a tasas de diferentes países, en la columna aquí que estamos observando de Bloomberg de cambio total, si ustedes identifican Estados Unidos, 50 básicos descontados por el mercado. Recuerden que para este año o los próximos 12 meses se habla de 3 incrementos por parte de los miembros de la Reserva Federal, sería 75, todavía el mercado no lo ha descontado de manera completa. México se habla de incrementos de 111 puntos básicos, es decir, esas presiones inflacionarias, como hemos mencionado, derivadas muy fuerte de los ajustes de gasolina, lo que llaman allá gasolinazo, en vez de la depreciación del peso mexicano. Y en Colombia, pues la percepción, a pesar de las decisiones del Banco Pública y las declaraciones que en nuestro concepto han sido muy fuertes por parte de su gerente, todavía siguen descontando 150 puntos básicos de reducción, un poco más de aquí a los próximos 12 meses. Con relación al mundo en general, interesante ver lo de Japón. Recuerden las tasas de interés que de largo plazo no están cumpliendo el objetivo actual de 0%, están cerca al 0.1%, y algunos participantes de mercado han empezado a especular sobre un posible incremento de tasa en Japón. Por el momento, un gobernador de la entidad habló esta madrugada descartando esta posibilidad. Y en China, con ese cambio, la semana pasada el mercado se ha ajustado de manera interesante y está descontando 100 puntos básicos de incremento en sus tasas de referencia. Volviendo al calendario, también tenemos reunión del Banco Central de Perú, donde pues el mercado espera estabilidad en la tasa de interés cerca de 4.25%. Y en los hechos destacados de la jornada, comenzamos por Europa y pues lo que hemos mencionado el día de ayer del Parlamento británico, la Cámara Baja, la Cámara de los Comunes, aprobando el Brexit sin ningún condicionamiento para la negociación. Esto es una victoria para el gobierno. Ahora pues va a haber discusiones en la Cámara de los Lores, pero pues aquí esta decisión de la Cámara de los Lores no va a ser tan trascendental como ya lo ocurrido el día de ayer en la de los Comunes. Y en términos de lo que se ha mencionado de Grecia y la especulación importante frente a la sostenibilidad o no de su deuda, han salido los alemanes, tanto miembro o la cabeza líder del Partido Liberal, que es un partido minoritario, pero pues de la coalición de gobierno de Angela Merkel, y también el ministro de Finanzas alemán afirmando que efectivamente Grecia tendría que salirse de la zona euro, es decir, debería dejar de utilizar el euro como moneda porque tiene problemas de competitividad, pero debería mantenerse dentro de la Unión Europea para tener los beneficios de ayuda que da la zona. Y esta salida de la zona euro
posibilitaría la condonación de la deuda a Grecia. Esto es lo que están proponiendo los alemanes. Recuerden lo que dijo el fondo, pues había generado fuertes movimientos en el mercado de renta fija. También ahora, con relación pues a los Estados Unidos, Trump envió la primera carta ya diplomática a su homólogo chino, solicitando, más bien mostrándose abierto para una relación constructiva y recibiendo una respuesta positiva desde China. Y en Brasil, el gobierno anunció que entablará una demanda en la Organización Mundial de Comercio en contra de las autoridades canadienses luego de que le otorgaran un crédito sin intereses a Bombardier. Recuerden que esto es muy normal en el sector aeronáutico. Ha habido demandas cruzadas entre Boeing y la europea Airbus, entonces pues esto es un movimiento que es muy tradicional en esto y las definiciones son de muy largo plazo. Con relación a Colombia, lo más interesante el día de ayer, el importante seminario trimestral de ANIFE Desarrollo, donde el gerente del Banco de la República reiteró su preocupación por los altos niveles de expectativas de inflación y también pues mostrando una lectura gris sobre el crecimiento económico con un rango del 1.8 al 2%. De todas maneras, nos ha llamado la atención que dice que lo peor desde el lado del crecimiento ya pasó. Sin embargo, estamos identificando que el crecimiento del 2017 es igual al del 2016, que ha sido el peor momento de Colombia después de la crisis internacional del 2008. Por otro lado, también reiteró el gerente del emisor que hay un consenso absoluto al interior de la Junta del Banco de la República, el sesgo bajista de tasa y pues básicamente las diferencias vienen en la magnitud y el momento apropiado para hacer estos ajustes. Recuerden que en la reunión de febrero saldría uno de los codirectores, sin duda, Carlos Gustavo Cano, por cumplimiento del término de 12 años. Por otro lado, el importante think tank colombiano FEDesarrollo, en cabeza de su director ejecutivo, Leonardo Villar, mostró complacencia con la dinámica de corto plazo de los precios de los bienes básicos y que esto sin duda ha estado relacionado con la valorización de las monedas de América Latina durante este año. Por otro lado, las exportaciones colombianas a mercados desarrollados, pero las exportaciones no tradicionales sí están repuntando, pero la afectación grande de la comunidad andina lo que ha terminado por generar es una caída, incluso también las exportaciones no tradicionales. Entonces aquí el mensaje es interesante. Colombia no ha podido aprovechar ese debilitamiento de su moneda, básicamente porque sus principales socios comerciales donde enviamos productos manufacturados también tienen una situación económica difícil, pero que en otros mercados donde el tema no está tan complicado, pues sí se ha visto esa ganancia de competitividad reflejada en esas cifras de exportaciones. Por otro lado, el crecimiento calculado por FEDesarrollo es muy positivo, se parece al nuestro, 2.4%, fundamentado en un tema del agro que no estará afectado por fenómeno del Niño, un sector industrial que de acuerdo a las expectativas de FEDesarrollo sí se va a ver beneficiado este año de la depreciación del peso colombiano, una inversión privada jalonada por 4G, aquí tenemos una gran duda, recuerden lo que se ha mencionado de Odebrecht, y por otro lado una menor contracción minera, nosotros pues tenemos este indicador en observación, todavía no estamos tan positivos en el tema minero. Por otro lado, también considera que el consumo privado seguirá siendo débil durante este año 2017, esto está alineado con la visión del Banco de la República, y alguna reacción en lo que es el gasto público lo vemos un poco difícil, aunque pues sin duda la reforma tributaria puede ayudar en algo, por lo menos para este año 2017. Con relación a ese tema de la reforma tributaria, no solamente FEDesarrollo, no solamente ANIF, sino varias personas allegadas a este proceso consideran que es muy probable que al término de 2 o 3 años sea necesaria una modificación adicional. Esto quiere decir que el siguiente gobierno va a tener que entrar, como es usual en Colombia, con una nueva reforma tributaria. Y con relación pues a las proyecciones de ANIF, el crecimiento que tiene para este año es del 2.2%, entonces si ustedes miran el rango de crecimiento para 2017 va del 1.8 al 2.4% por parte de actores privados. Y con relación pues a las visiones de política monetaria, pues el saliente codirector Carlos Gustavo Cano manifestó que las reducciones pueden ser un poco más moderadas y más graduales teniendo en cuenta los altos niveles de inflación y la dinámica de las expectativas, algo que todavía, como vimos en el mapa de Bloomberg,
o en la información de Bloomberg, pues todavía el mercado continúa muy agresivo esperando récords. Recuerden lo que mencionamos esta semana, con base en los datos de inflación del mes de enero hemos reducido la expectativa de al menos 150 puntos básicos de recorte para este año hasta solamente 125 básicos de recorte para el año 2017. Fenalco mostró que en enero sus agremiados habrían tenido un frío inicio de año, impactados aparentemente por el tema de reforma tributaria, además de la debilidad que hemos mencionado del consumo interno en Colombia. Y este tema de infraestructura interesante, la resolución de lo que es la Ruta del Sol 2, donde Odebrecht tiene una participación del 62%, puede estarse dilatando. Los 3 árbitros que hayan sido designados renunciaron y pues hay que iniciar nuevamente todo el proceso. Con relación a los mercados accionarios, ayer una dinámica mixta, sector energético y financiero débiles, y por otro lado, interesante el mercado chino con avances, básicamente los anuncios del gobierno de ahora atacar el exceso de capacidad en el sector construcción. Recuerden que al 2015 hablaba del sector de carbón y del acero, ahora está hablando en términos generales del sector construcción. Eso impulsó los mercados o los valores accionarios en China con valorizaciones cercanas al 0.4%. En Europa hay un tono levemente positivo en este momento. Los dejamos con Agustín. Bien, ese tono positivo en Estados Unidos también en los futuros avanzan cerca de 0.11%, como podemos observar en el mapa, y también en Europa, Francia 0.67%, España 0.40%. Hemos visto un tono realmente favorable en los mercados esta mañana gracias a los avances que se están presentando principalmente en las acciones del sector financiero. Esta mañana pues, la sorpresa del mercado y el driver que está favoreciendo el desempeño de los diferentes mercados europeos tiene que ver con la entrega de resultados de Société Générale, que incrementó sus utilidades en cerca de 1.3% por encima de las estimaciones de los inversionistas en 6.130 millones de euros. Lo más interesante de esta acción el día de hoy, pues ustedes pueden ver nuestro indicador de tendencia que muestra cómo el precio de la acción estaba repuntando cerca de 5.89% frente a su mínimo anterior visitado durante la jornada de ayer en 41 euros con 65 centavos. Y entonces después de mucho tiempo podríamos entonces empezar a ver cómo esa acción podría empezar a indicar un cambio de tendencia favorable. Como lo mencioné anteriormente, las acciones del Stock 600 estaban avanzando más de un 1%, 73% de las compañías del sector financiero estaban armando utilidades esta mañana, y por esta razón vemos ese tono relativamente positivo en el mercado accionario a nivel mundial. En Estados Unidos, pues se mantiene esa tendencia alcista que fue alertada desde el pasado 3 de febrero nuevamente, ese reingreso de posiciones que obviamente mantiene la atención de los inversionistas, pero lo más interesante el día de hoy tiene que ver con estos futuros del Standard & Poor's que ya se mantienen positivos. El índice a esta hora, 8:30 de la mañana, se encuentra avanzando sobre los 2.292,75 puntos, y ustedes ven la cercanía a la zona de los 2.300 puntos. Les recuerdo que hace un par de jornadas en la ruptura de los 20.000 puntos en el Dow Jones vimos un incremento de más de $1 billón en el ETF más grande que replica el comportamiento de este índice. Por esta razón, pues el día de hoy los inversionistas van a estar bien atentos a esta potencial ruptura que podría entonces ayudar a animar el desempeño de las demás bolsas a nivel global. El día de hoy compañías como Coca-Cola, Reynolds, Viacom, Reuters, entre otras, entregarán resultados. Previamente Twitter entregó resultados que desanimaron a los inversionistas. Se esperaban unos ingresos de $740 millones y el resultado fue de tan solo 717. A la fecha,
344 compañías que hacen parte del Standard & Poor's pues han entregado resultados. Aquí simplemente destacar que el 74% de las mismas ha entregado una sorpresa positiva por encima de las estimaciones de los inversionistas. Sin embargo, pues estas sorpresas positivas son inferiores al resultado previo, al resultado del tercer trimestre del año 2016, que se ubicó sobre el 76%. Y aquí vale la pena destacar el buen desempeño del sector tecnológico. Ustedes pueden ver que cerca del más del 90% de las compañías de este sector, 94%, han entregado resultados que han superado las estimaciones de los inversionistas. Buen día para todos. Respecto al mercado local accionario, vemos como el índice Colcap no tuvo variación alguna en la jornada anterior. Se mantuvo entonces sobre este nivel de los 1.350 puntos. Recordamos que hemos reiterado que este ha sido uno de los niveles de congestión más importantes para el nivel de congestión, que es bastante clave para este índice. Por lo tanto, vemos que se está acercando entonces a este nivel de stop loss que podría ser atacado en las próximas jornadas. Por lo tanto, se debe mantener cautela. Este nivel está sobre los 1.348 puntos, lo que podría continuar entonces con esta señal de posible agotamiento que fue alertado para mediados y comienzos de febrero. Esta señal que fue anunciada nos podría indicar entonces el debilitamiento de la tendencia alcista que traíamos y el posible ataque que podría darse en las próximas jornadas. La acción que veremos en la jornada de hoy es Cementos Argos. Vemos como esta tuvo una variación negativa del 0,17%. La acción, sin embargo, se mantiene entonces en el canal lateral, este canal lateral que está comprendido en los niveles de los 11.000 a los 12.200 pesos. La acción se debe monitorear entonces el nivel de máxima pérdida sobre los 11.400 pesos. Y recordar entonces que el nivel de entrada estaría sobre los 11.600 pesos. Sobre esta acción, importante mencionar acá que tenemos resultados de Cemex, y Cemex en sus resultados pues nos muestra una dinámica que no es del todo negativa en volúmenes en Colombia. De esta forma, teniendo en cuenta que el mercado de cemento en Colombia es dominado principalmente por Cementos Argos y Cemex, el comportamiento de este mercado y de esas dos compañías, la competencia se asimila mucho a la de un duopolio. Teniendo en cuenta pues lo que es entonces la dinámica de Cementos Argos en Colombia, debió continuar siendo fuertemente negativa, afectada por ese mal desempeño del mercado cementero, de lo que es la demanda de cemento en Colombia, y por lo tanto para la jornada de hoy podríamos ver posiblemente lo que son disminuciones en el precio de la acción. Continuando con los anuncios en lo que es el mercado. Continuando entonces con el mercado local, vemos la segunda acción, que sería Grupo Sura. Esta misma tuvo una de las peores variaciones en la jornada anterior, con un retroceso del 1,27%. A pesar de esto, mantenemos nuestra perspectiva positiva. Recordamos que la entrega de resultados de este emisor será para finales del mes. El nivel de stop loss está sobre los 38.000 pesos y recordamos el nivel objetivo para nosotros está sobre los 40.000 pesos. La acción consideramos que tuvo un ligero retroceso en la jornada anterior, pero podría continuar entonces con esta tendencia al alza. Bueno, ahora como les comentaba, para la jornada de hoy tenemos los resultados corporativos de Cemex, como bien lo decía nuestro calendario de resultados. Antes de hablar de los resultados anuales, es importante mencionar que los resultados del cuarto trimestre muestran un leve retroceso en lo que son las ventas netas y una mejora significativa en lo que es el resultado neto. Sin embargo, importante mencionar acá que
lo que es el EBITDA se contrae un 19%, bastante relevante para el cuarto trimestre, teniendo en cuenta acá que la dinámica de precios y volúmenes en Colombia y Costa Rica pues se vio afectada. Adicional a eso, como segundo factor, tenemos que en Colombia se realizaron lo que fueron trabajos de mantenimiento y finalmente también gastos no recurrentes, por lo que fue un costo laboral, teniendo en cuenta la expansión de la capacidad en Colombia. Ahora sí, en lo que tienen que ver con nuestros resultados anuales, mencionar acá que la lectura de estos resultados anuales es más que todo neutral. No nos parece que los resultados de CEMEX del año 2016 sean del todo negativos. Puede que no sea algo negativo, pero nos mantenemos, digamos que neutral sobre estos resultados. Porque básicamente ustedes ven aquí que las ventas presentan una negativa del 8%, caen un 8% al comparar con el año 2015, pero lo que es el EBITDA cae a un 6% y la mejora del desempeño neto pues es bastante significativa. Teniendo en cuenta acá que la compañía demostró unos resultados resilientes, dadas las eficiencias operacionales en lo que fue su mercado de Panamá y el resto de países, pensamos que esa disminución del 6% en el EBITDA, pues esa disminución es mucho, digamos, más moderada de lo que pudo esperar el mercado. La ampliación ya por parte de cada una de sus regionales la pueden ver en lo que es el informe diario, y aquí entonces vamos a pasar a lo que es qué es lo que esperamos de la compañía en el año 2017. Iniciando entonces el año 2017, nosotros esperamos que lo que es el panorama cambiario juegue a favor de la compañía, teniendo en cuenta que las monedas emergentes se van a valorizar frente al dólar en lo que es el año 2017. Por otro lado, en Colombia vemos acá que nuestro calendario de infraestructura está bajo revisión, teniendo en cuenta toda la información reciente sobre el escándalo de Odebrecht. Esto puede llegar a retrasar de manera bastante significativa ese inicio del boom del consumo de cemento en Colombia que estimábamos para agosto del 2017 según nuestro calendario. También tenemos en cuenta que si el boom iniciaba en agosto del 2017, pensábamos que para inicios del 2018 debería estar bien definida una dinámica positiva de lo que es el sector cementero. Esta revisión se somete pues a varios artículos que han sacado no solamente medios de comunicación, sino también a lo que es la Agencia Nacional de Infraestructura, y hay diferentes declaraciones que se han dado por parte del gobierno. En Panamá, el guidance provisto hasta el momento, pues digamos que no muestra una mejora significativa en esta regional, en este país. Pensamos que la dinámica continuará siendo neutral, y aquí el reto de la compañía está en mantener la mejora en sus márgenes de rentabilidad o inclusive mejorar esas eficiencias que ya se dieron en el año 2016. Acá por Costa Rica, entonces, en Costa Rica esperaríamos que ese desempeño negativo en ejecuciones de obras públicas termine en el año 2017. Básicamente el año 2016 en Costa Rica se vio afectado por unas elecciones municipales. Es normal que la ejecución de las obras públicas de pronto disminuya en la medida en que los nuevos mandatarios toman posesión de este cargo, y en este orden de ideas pues pensaríamos que la ejecución de obras para el año 2017 debería estar mucho mejor en Costa Rica a lo que fue el año pasado. De esta forma entonces pensaríamos que el desempeño de Costa Rica debería mantenerse neutral o tener un sesgo positivo. Como gran conclusión, y esto ustedes pueden verlo de manera ampliada en el informe diario, vuelvo y repito, las inversiones en lo que es la acción de CEMEX continuarán siendo de largo plazo, teniendo en cuenta aquí todos los factores de riesgo que mantienen la compañía. Importante entonces que tengan eso ustedes en mente. Nos parece una acción atractiva a estos niveles de precio, pero la inversión que se decide hacer sobre esta compañía es de largo plazo, es decir, un año o inclusive un poco más. En nuestro calendario económico, simplemente mencionarles que la otra semana entonces tenemos lo que es el balanceo MSCI. En este rebalanceo, pues digamos que no hemos escuchado, no hemos visto análisis de flujos relevantes para el mercado colombiano. El flujo más relevante que existe en el mercado colombiano es de 6 millones de pesos colombianos sobre una acción que negocia alrededor de unos 8.000 millones de pesos al día. Es decir que no encontramos flujos relevantes ni de compra ni de ventas que valga la pena mencionar en este rebalanceo.
Finalmente, en nuestro espacio permanente no encontramos, digamos que tampoco ningún anuncio nuevo para el día de hoy, simplemente tener en cuenta acá que la acción de ISA, la acción de Ecopetrol se encuentra en buenos niveles de toma de utilidades. El ETB, pues la actualización que vimos el día de ayer, y en ISAGEN recordarles acá entonces el lento avance que ha tenido lo que son las aceptaciones de la OPA. Vemos que el día de ayer no hubo ningún tipo de aceptación adicional, y a esto me refería yo con que hay días en que no se registran aceptaciones importantes o relevantes sobre esta OPA de deslistamiento en la compañía. Agustín. En el mercado mundial de monedas observamos un dólar que pierde terreno esta mañana contra las principales divisas, una pérdida leve. Los inversionistas pues estaban atentos a ese dato publicado de peticiones en Estados Unidos, y entonces pues estábamos observando cómo las monedas emergentes, ahí lo podemos ver, lira turca, rublo ruso, peso colombiano, entre otras monedas, peso mexicano, estaban desempeñándose favorablemente. Les recuerdo esa situación donde cerca de 1.000 trabajadores en la mina más grande del mundo, aparecida en Chile, pues están en huelga, y obviamente eso estaba también motivando algún desempeño favorable o impulsando mejor el desempeño favorable de materias primas, y también el precio del crudo, que estaba evolucionando de manera favorable esta mañana. Por esa razón pues estábamos viendo que esas monedas emergentes se estaban comportando mejor que las monedas fuertes. La situación política en Francia e Italia continúa generando algo de volatilidad en estos mercados. En el peso colombiano, entonces, el día de ayer vimos un ataque sobre la zona de riesgo, sobre los 2.888. Les recuerdo que en este momento todavía estamos sobre esa señal de alerta de agotamiento de la tendencia bajista, que habíamos observado en el tipo de cambio después de esta caída sobre los 2.928 hasta la zona de 2.850, una zona importantísima para los operadores. Para el día de hoy, como ustedes pueden ver, pues continuamos con tendencia bajista en el tipo de cambio, zona de stop loss sobre los 2.888, 2.890, el tipo de cambio ideal o la zona bajo de riesgo donde podríamos buscar posiciones cortas sobre los 2.875, precios objetivos cercanos a los 2.850 pesos. De todas maneras, les recuerdo que sobre el tipo de cambio en Colombia y sobre los activos colombianos de manera particular, pues está generándose un poco de flujo o un pequeño flujo de salida que obedece principalmente a ese ruido político que se habría generado desde la jornada anterior. En lo que tiene que ver con el mercado de crudo, varias noticias relevantes. El día de hoy o esta mañana Goldman Sachs mencionaba que el grupo de la OPEP lograría eliminar ese superávit de oferta que se había venido presentando durante los últimos años, incluso si Estados Unidos aumentara sus inventarios, como ha venido ocurriendo y como lo observamos en el día de ayer. Les recuerdo esa variación sorpresiva de más de 14 millones de barriles en Estados Unidos. Por esa razón, pues estábamos viendo que el precio del crudo se impulsaba nuevamente sobre la zona de 52,86. Les recuerdo de manera interesante, estamos precisamente sobre una zona de control donde se podrían tomar algo de posiciones cortas. El precio a superar para cambiar esta tendencia es los 53,50, 54 dólares el barril. El mercado va a estar bien atento el día de mañana a la publicación, a la primera publicación del mes del año 2017, la primera publicación mensual que emitirá la Agencia Internacional de Energía, y la razón es obviamente los datos finales de producción, los datos totales de producción del mes de enero a nivel global, que ayudarán a estimar o a ver realmente qué tanto se han cumplido esos compromisos que se establecieron entre la OPEP y Rusia. Adicionalmente, el día lunes, pues la OPEP también emitirá su reporte mensual, y los operadores nuevamente van a estar atentos a estos números para tratar de ver qué tan efectivo ha sido ese compromiso entre los países miembros de la OPEP y Rusia. Gracias, Agustín.
Con relación a los mercados de renta fija, continuamos en cierta forma con esa corrección. Los mercados han venido apaciguando un poco esas expectativas de inflación. Lo hemos visto también en referenciales en Estados Unidos a 10 años. En este momento la inflación implícita de títulos estadounidenses a 10 años está retornando a niveles observados en diciembre del 2016. Interesante acá con los tesoros a ese plazo. Recuerden que está rompiendo ya por tercera jornada consecutiva la media móvil de orden 50 y el siguiente zona de pivote o de soporte está alrededor del 230. Esto pues está alineado con la expectativa de una corrección en el mercado de renta fija. De todas maneras, recuerden que los pronósticos para cierre de año de varias casas de inversión para los tesoros a 10 años están entre el 2,60 y 3%, es decir, este sería un descanso transitorio y la próxima semana, o aparentemente este descanso es previo a las declaraciones periódicas que realiza la presidenta de la Reserva Federal en el Congreso de los Estados Unidos, comenzando por la comisión del Senado. Eso será el próximo 14 de febrero. Eso es todo por ahora, los dejamos con Philip. Hoy nos encontramos al 6.56. Varias cosas importantes. Los inversionistas extranjeros siguen entrando fuertemente en el mercado, sobre todo en las referencias vencimientos 2032, 2030, 2026. Muy probablemente vamos a empezar a replicar un poco la curva también como está en Brasil, en el mercado interno, que los papeles de corto plazo están más altos que los papeles de largo plazo. La curva está totalmente invertida, por lo cual recomendamos cautela porque la compra de los inversionistas extranjeros ha sido sumamente importante, aunque seguimos manteniendo nuestra recomendación de cautela en compras. Vemos que de pronto la zona entre el 6.60 y 6.55 que estábamos viendo de nivel de corto va a poder ser vulnerada al fin por el mercado debido al fuerte ingreso de inversionistas extranjeros, por lo cual cautela en el rompimiento del 6.55 porque una ruptura de esto nos llevaría rápidamente a visitar niveles bajos otra vez y con zona objetivo de 6.20. Como lo pueden ver, lo que les estaba hablando, tuvimos emisión de 700 millones. Pueden ver que los 2022 solamente aprobaron 146 mil millones. La demanda fuerte estuvo en los 2032 con 343 mil millones al 6.94 y también la segunda en los papeles del 2026 a una tasa del 6.66 con 211 mil. Esto nos demuestra lo que les estaba hablando ahorita del fuerte apetito por los inversionistas extranjeros de la parte larga de la curva, por lo cual cautela en los cortos en el 2024 que estábamos recomendamos por el momento cerrar posiciones y esperar la ruptura del 55 para poder explorar nuevos niveles bajos en el año. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario.